A las 4:22 de la mañana, justo antes de la celebración del Día de la Victoria, la Torre Mosfilm, un símbolo de la arquitectura moderna de Moscú, acababa de sufrir un ataque con drones ucranianos. Un segundo antes, el edificio de lujo en la calle Mosfilmovskaya todavía brillaba con luces LED con los colores de la bandera rusa y pancartas de felicitación por el Día de la Victoria. Pero solo un segundo después, aquel rascacielos de 52 pisos que antes resplandecía se convirtió en un bloque de concreto cubierto por una densa neblina, con columnas de humo elevándose y sirenas resonando por toda la capital rusa. Kyiv acababa de demostrar que ningún lugar dentro del territorio ruso podía seguir considerándose completamente seguro. Incluso el centro del poder de Moscú podía ser puesto bajo alerta roja. Para entender cómo los vehículos aéreos no tripulados ucranianos, o UAV, pudieron atravesar el denso sistema de defensa aérea ruso y llegar hasta Moscú, debemos observar el contexto. Justo antes del desfile militar del Día de la Victoria, el presidente ruso Vladimir Putin había anunciado un alto al fuego de 2 días. Pero Ucrania quería algo más. Kyiv buscaba un alto al fuego a largo plazo. Y cuando Rusia se negó a ceder, Ucrania quiso demostrarle a Moscú que buscaba la paz no porque estuviera en una posición débil, sino porque quería llevar una estabilidad real al pueblo ucraniano. El punto especial de esta operación fue que los vehículos aéreos no tripulados ucranianos no fueron lanzados desde territorio ucraniano. Despegaron directamente desde el interior de Moscú. A unos 5 kilómetros al noreste de la Plaza Roja, en lo profundo del denso bosque cubierto de niebla del Parque Nacional Losiny Ostrov, un grupo de 8 integrantes del Servicio de Inteligencia Militar Ucraniano, el GUR, operaba en absoluto silencio. Normalmente, este lugar es considerado el pulmón verde de Moscú, pero ese día se convirtió en una posición de ocultamiento perfecta para una operación audaz en pleno corazón de la capital rusa. Estas personas no habían llegado allí para realizar reconocimiento, y mucho menos para observar el desfile militar ruso. Estaban preparando una verdadera pesadilla para el sistema de defensa aérea de Moscú. Y no estaban usando aviones furtivos occidentales de millones de dólares. Solo llevaban 2 UAV Baba Yaga, junto con un arma secreta lo suficientemente poderosa como para sumir a todo Moscú en el pánico. Imagina al Baba Yaga como un mini portaaviones en el aire, creado por ingenieros acostumbrados a convertir simples dispositivos civiles en armas de combate de alta precisión. No es un UAV llamativo, como un avión furtivo de millones de dólares, sino una plataforma aérea práctica, resistente y extremadamente peligrosa. Su estructura está hecha con materiales compuestos ligeros y fibra de carbono, lo que ayuda a reducir el peso. Este UAV pesa solo 20 kilogramos, con una envergadura de apenas 3 metros, haciendo que su firma de radar sea mucho más pequeña que la de los objetivos militares comunes. En una pantalla de radar, el Baba Yaga no parece un caza ni un misil de crucero. Solo aparece como un objeto volador lento, pequeño y difícil de clasificar, exactamente el tipo de blanco que puede pasar desapercibido en un cielo urbano lleno de interferencias. Ocultos debajo del soporte de carga de cada Baba Yaga, van 10 UAV FPV Kamikaze, la carga mortal diseñada para lanzarse directamente contra los puntos débiles dentro del centro de poder de Moscú. Suena increíble, y la duda es comprensible. Moscú está rodeada por sistemas Pantsir S-1, una de las capas de defensa aérea de corto alcance más importantes de Rusia, capaz de rastrear 300 objetivos al mismo tiempo y lanzar misiles a Mach 4 contra cualquier objeto sospechoso que se acerque. Para cualquier fuerza militar convencional, enviar un UAV de vuelo lento hacia un espacio aéreo tan protegido sería una misión casi suicida. Pero para el GUR, esto no era solo una apuesta. Era una ecuación táctica: usar baja altitud, interferencia urbana, una firma de radar pequeña y los UAV FPV Kamikaze transportados debajo, para convertir la propia confianza del sistema de defensa aérea de Moscú en su mayor debilidad. A las 4:30, en la oscuridad del bosque de Losiny Ostrov, comenzó la fase final de preparación. No había comunicación por radio ni luces de señalización. Solo se escuchaba el sonido de las hélices siendo colocadas en el cuerpo del dron, la revisión del sistema Starlink y las armas siendo fijadas en los soportes debajo del Baba Yaga. Esta misión era una apuesta muy arriesgada.
Los UAV tenían que volar bajo a lo largo del río Yauza, a una altitud de 61 metros, aprovechando la interferencia terrestre causada por edificios altos, líneas eléctricas y la densa estructura urbana de Moscú. A esa altura, la señal de radar ya no era limpia, se rompía, se reflejaba y quedaba ahogada dentro del ruido de fondo de la ciudad. Ucrania también apostaba por otro factor. Moscú estaba ocupada preparando el desfile del Día de la Victoria. Mientras los soldados rusos eran distribuidos para la seguridad ceremonial, el control de rutas y la protección de la zona del desfile, el número de operadores de radar en servicio de combate se redujo. Esa brecha era exactamente lo que el GUR quería aprovechar. La pesadilla de Moscú comenzó oficialmente, cuando el primer Baba Yaga cruzó el cinturón suburbano, avanzando hacia la Plaza Roja, a una velocidad de aproximadamente 274 km por hora. De inmediato, las pantallas de combate de Moscú cayeron en el caos. Las tripulaciones del Pantsir S-1 finalmente detectaron una señal extraña en el radar de búsqueda 1RS-11E. Pero el problema era que la señal era inestable. Aparecía, desaparecía, y luego se dividía en muchos puntos pequeños en la pantalla. Pero ese no era el UAV madre, era una nube de blancos falsos. Ucrania había liberado una serie de señuelos pequeños, equipados con reflectores de radar simples, para imitar la firma de radar de un misil de crucero. En la pantalla del radar del Pantsir S-1, el cielo de pronto parecía un enjambre de objetivos acercándose al mismo tiempo. Fue entonces cuando los cálculos de miles de millones de dólares comenzaron a fallar. El Pantsir S-1 es un sistema de defensa aérea de corto alcance muy poderoso. Está equipado con misiles interceptores 57E6, capaces de alcanzar una distancia de 24 kilómetros, junto con dos cañones automáticos 2A30 y 8M de 30 milímetros, con una cadencia de fuego de hasta aproximadamente 5.000 disparos por minuto. En teoría, esta era la capa defensiva creada para destruir UAV, misiles de crucero y objetivos de vuelo bajo. Pero en la práctica, solo llevaba 12 misiles listos para lanzar. Y en una ciudad llena de edificios altos, líneas eléctricas, señales reflejadas y blancos falsos, la pregunta ya no era si el Pantsir podía disparar. La pregunta era a qué estaba disparando. Bajo la presión de un ataque que parecía expandirse, las tripulaciones rusas comenzaron a abrir fuego. Costosos misiles 57E6 salieron de sus tubos de lanzamiento, persiguiendo señales de radar baratas. Al mismo tiempo, los cañones 2A30 y 8M giraron sus cañones, rasgando la noche con ráfagas de fuego de 30 milímetros contra objetivos que aparecían y luego desaparecían. Era un intercambio asimétrico. Rusia estaba usando armas de defensa aérea costosas para eliminar señuelos que casi no valían nada. Y mientras el Pantsir S-1 era arrastrado hacia esa nube de interferencia, el primer Baba Yaga descendió a solo 46 metros, siguiendo muy de cerca la curva del río Yauza. Al ocultarse por debajo del alcance efectivo del radar, mezclarse con la interferencia urbana, y dejar que los señuelos desviaran el fuego ruso en la dirección equivocada, el UAV madre se había convertido en un fantasma dentro de la máquina defensiva de Moscú. A las 4:34, cuando el primer Baba Yaga llegó a la línea de lanzamiento, a 5 kilómetros del objetivo, el espacio aéreo de Moscú se convirtió de inmediato en una intensa zona de combate. Las defensas rusas ya no estaban completamente distraídas. Empezaban a despertar dentro de aquella pantalla de interferencias y blancos falsos. El UAV madre número 1 liberó 10 FPV kamikaze desde sus soportes, pero en el momento en que se separaron del cuerpo del dron, el cielo al frente se iluminó con líneas blancas de disparos que cortaban la noche. Un sistema Pantsir S-1, colocado en el techo de una estructura cercana, finalmente logró superar la capa de señuelos, fijar la dirección real de aproximación y abrir fuego con sus dos cañones automáticos 2A30 y 8M de 30 milímetros. Ya no eran disparos de advertencia. En 10 segundos, los dos cañones de 30 milímetros lanzaron 1000 proyectiles, formando un muro de fuego explosivo e incendiario que barrió directamente el corredor de vuelo del enjambre FPV. Los dos FPV kamikaze que iban al frente casi no tuvieron oportunidad. Volaron directamente hacia la corriente concentrada de disparos y fueron destrozados en el aire, convirtiéndose en una pequeña nube de fragmentos de plástico, baterías de litio y armazones de carbono rojo en llamas. Uno fue derribado. Los 8 drones restantes descendieron de inmediato aún más bajo, deslizándose entre edificios de departamentos y franjas de concreto para romper la línea de visión del radar.
pero los rusos todavía tenían una capa defensiva de respaldo. En los techos y puestos de guardia alrededor de la zona del objetivo, los equipos de seguridad comenzaron a disparar al cielo con fusiles AK-12 especializados, creando un muro de fuego a baja altitud. Los siguientes dos FPV kamikaze fueron alcanzados por proyectiles de 5,45 milímetros en los conjuntos de motor traseros. Perdieron estabilidad, giraron violentamente, y luego se estrellaron contra un cartel de felicitación por el Día de la Victoria, antes de explotar en una bola de fuego inútil. Solo en la primera capa defensiva, 4 FPV ucranianos ya habían sido derribados. Fue entonces cuando el efecto de interferencia electrónica rusa comenzó a imponerse. Aunque los FPV kamikaze habían cambiado al modo de búsqueda de objetivo con IA, el denso ambiente electrónico alrededor de Moscú todavía generaba señales falsas en los sensores térmicos y en las imágenes ópticas. El objetivo real, las fuentes de calor industriales y los reflejos de las superficies metálicas empezaron a mezclarse. El FPV kamikaze número 3 fue engañado por la firma térmica de un edificio abandonado cercano. El algoritmo de reconocimiento lo confundió con parte de la torre Mosfilm. El dron voló directamente contra el muro de ladrillo, dejando solo una marca negra de quemadura en el exterior de aquel edificio abandonado. 5 drones habían quedado fuera del combate. En la primera ola del ataque, solo quedaban 5 FPV kamikaze y avanzaban directamente hacia una lluvia de balas cada vez más densa. La misión estaba ahora al borde del fracaso total. Pero las tripulaciones ucranianas de control entendían que, en ese momento, no había espacio para dudar. Los primeros 5 FPV kamikaze habían quedado fuera del combate, pero el humo, el fuego y la confusión que dejaron atrás todavía podían convertirse en cobertura para el siguiente golpe. A las 4:36, los 5 FPV kamikaze restantes dividieron de inmediato su formación. 2 volaron en direcciones distintas, emitiendo señales más fuertes para atraer la atención del radar y del sistema de control de fuego del Pantsir S-1. La trampa funcionó casi de inmediato. Los 2 cañones automáticos 2A30 y 8M de 30 milímetros giraron sus tubos hacia los blancos falsos y luego rasgaron la noche con una corta ráfaga de fuego. Con solo 100 disparos, ambos FPV señuelo fueron destruidos en pleno aire. Pero ese era exactamente el tiempo que necesitaban los 3 drones restantes. En apenas 5 segundos, aceleraron, bajaron su altitud y se lanzaron directamente contra el edificio objetivo, intentando atravesar la brecha que acababa de abrirse en la capa de defensa de corto alcance. Sin embargo, los rusos estaban demasiado familiarizados con este tipo de maniobra de distracción. En la zona protegida cerca de la Plaza Roja, un sistema de supresión electrónica, Stupor emitió de inmediato pulsos de interferencia, cortando el enlace de control y alterando las señales de guiado del enjambre FPV. Los 3 kamikazes perdieron estabilidad de inmediato, se desviaron de su trayectoria y cayeron antes de poder detonar. Las tripulaciones rusas respiraron aliviadas de inmediato, mezclándose con el ambiente de ensayo del desfile que cubría Moscú. En sus pantallas, la amenaza parecía haber sido neutralizada. Los 10 UAV de la primera ola de ataque habían sido derribados, y cada señal restante parecía solo un incidente menor de seguridad que la maquinaria de propaganda del Kremlin podía convertir rápidamente en una victoria. Quizá el comunicado de prensa ya había empezado a prepararse. Las heroicas tripulaciones del Pantsir S-1 habían protegido Moscú de la provocación ucraniana, pero estaban completamente equivocados. Ucrania es experta en planear ataques con UAV, y siempre tiene opciones de respaldo para situaciones como esta. A las 4:46, exactamente 10 minutos después de la primera ola caótica de ataque, apareció el segundo UAV Yaga. No era una ola de ataque separada. Era un doble golpe, una trampa calculada para explotar el momento exacto en que el sistema ruso de defensa aérea estaba en su punto más débil, tiempo de recarga, enfriamiento de los cañones y reorganización de la formación de combate. El Pantsir S-1 es un sistema formidable, pero también tiene límites. Después de consumir la mayor parte de sus misiles listos para lanzar, la tripulación necesita al menos 12 minutos para recargar. Los 2 cañones automáticos 2A30 y 8M de 30 milímetros tampoco pueden disparar sin parar para siempre. Después de miles de disparos contra señuelos y UAV en la primera ola, los tubos de los cañones empezaron a ponerse al rojo vivo. Si seguían disparando en exceso, la precisión caería bruscamente, y un arma sofisticada de defensa aérea podía convertirse en una máquina de disparo caótica.
Justo cuando las tripulaciones rusas intentaban recuperar la preparación de combate, el segundo Baba Yaga apareció desde una dirección completamente diferente, el noroeste. El UAV madre número 2 continuó liberando 10 FPV kamikaze a una distancia de 11 kilómetros. En solo 15 segundos, los defensores rusos que estaban celebrando entraron en pánico y corrieron de regreso a sus posiciones de combate. Pero esta vez, Moscú también tenía preparada una sorpresa. El sistema de guerra electrónica POL-21, encargado de proteger la zona cercana a la Plaza Roja, fue movilizado de inmediato hacia un puente que cruzaba el río Yauza. Allí establecieron una cúpula de interferencia electrónica que cubría una amplia zona, desactivando las señales de navegación satelital en el rango de frecuencia de 1176,45 MHz a 1575,42 MHz mediante suplantación de señal y ruido de alta potencia, haciendo que todos los dispositivos de navegación de precisión perdieran el rumbo. Los primeros 3 FPV kamikaze de la segunda ola volaron directamente hacia esa zona de interferencia y quedaron casi cegados de inmediato. La señal de video se fragmentó en bloques de interferencia, el enlace de control se volvió inestable, y los drones se desviaron de su ruta antes de caer en una línea de árboles cerca de la ribera. Al mismo tiempo, los siguientes 2 FPV kamikaze fueron fijados por un soldado ruso en un techo usando un rifle de interferencia EDM-4 Skywiper. Fue un enfrentamiento frío entre un dispositivo portátil de $20,000 y un UAV de ataque que costaba apenas $3,000. Esta vez, ganó el sistema de interferencia. El controlador de vuelo de los drones perdió estabilidad, haciendo que se lanzaran al río Yauza antes de poder alcanzar el objetivo. Los comandantes rusos pensaron que habían recuperado el control. Pero habían olvidado una cosa: los ingenieros ucranianos no diseñaron estos FPV kamikaze solo para volar mientras las señales siguieran existiendo. Los 5 drones restantes activaron de inmediato el modo autónomo de emergencia con inteligencia artificial. Cuando el GPS, Starlink y los enlaces de radio quedaron bloqueados, dejaron de intentar comunicarse con el operador. En su lugar, el procesador de a bordo comenzó a comparar las imágenes de las calles de Moscú con el modelo 3D y los datos de reconocimiento previamente cargados. La inteligencia artificial empezó a analizar la situación. Tomaba la parte de la imagen que estaba viendo y la introducía en el sistema para identificar a qué zona precargada del mapa se parecía. Se pueden interferir las ondas de radio, pero no se puede transformar la forma de una calle, la posición de un puente ni el contorno de un edificio. Cuando los rusos se dieron cuenta de que los drones seguían volando, se vieron obligados a desplegar la última capa defensiva. Un sistema Tor M2, asignado para proteger el desfile, tuvo que cambiar su plan de combate. Si el Panzir S1 era el escudo de corto alcance, el Tor M2 era el bisturí más preciso, rápido, compacto y peligroso a corta distancia. El Tor M2 lanzó 2 misiles interceptores 9M31. 2 FPV kamikaze intentaron cambiar de dirección en el último segundo, pero la espoleta de proximidad detonó cerca del cuerpo del dron, lanzando fragmentos letales que lo despedazaron en pleno aire. La situación se volvió extremadamente delicada. Los 3 FPV kamikaze restantes seguían avanzando hacia el objetivo. Delante de ellos estaba la última capa defensiva de Moscú. Y su misión principal era clara: golpear el rascacielos icónico de Rusia. A las 4:48, el kamikaze número 1 actuó como el último señuelo de sacrificio. Subió deliberadamente hasta una altitud de 183 metros, convirtiéndose en un blanco grande y claro en la pantalla del radar ruso. En ese momento, la tripulación de defensa aérea creyó haber encontrado la amenaza principal. Un último misil interceptor, que acababa de quedar listo para el lanzamiento, fue disparado de inmediato. El kamikaze número 1 fue destruido en pleno aire. Pero su misión era desviar la atención del radar, de los misiles y de los operadores rusos lejos de la verdadera dirección de aproximación. Ese sacrificio les dio a los últimos 2 drones exactamente 11 segundos de vuelo silencioso. A las 4:49, los kamikazes número 2 y 3 estaban a menos de 457 metros del objetivo, ya no estaban simplemente volando. Casi parecían gritar a través de la noche de Moscú, deslizándose entre columnas de humo, luces caóticas y señales de interferencia que cubrían toda la zona.
Sus sensores ópticos y térmicos fijaron el objetivo en el piso 36 de la torre Mosfilm, el punto central donde la bandera rusa era mostrada por un enorme sistema LED instalado en el exterior del edificio. Era un punto de impacto preciso, ubicado entre el vidrio, la estructura de acero, los paneles LED y el sistema eléctrico decorativo que recorría la parte externa de la construcción. Los equipos de seguridad rusos abrieron fuego de inmediato hacia el cielo. Fusiles AK-12, ametralladoras ligeras, reflectores y bengalas apuntaron al mismo tiempo contra los dos drones finales. Ráfagas de proyectiles de 5,45 milímetros cortaron la neblina, formando un muro de fuego caótico frente a la torre Mosfilm. El kamikaze número 2 fue alcanzado directamente en el paquete de baterías. La batería de litio se incendió, el cuerpo del dron tembló violentamente y su trayectoria comenzó a desviarse del centro del objetivo. Pero la inercia todavía lo empujaba hacia adelante. Terminó estrellándose contra el área técnica en el costado de un piso superior, donde se concentraban cables, cajas de control y la estructura secundaria de la pantalla LED. Una bola de fuego naranja estalló en el exterior del edificio. Los cristales se rompieron, los marcos metálicos se deformaron y humo negro empezó a salir de los pisos superiores. Y ese impacto descentrado creó la cobertura perfecta para que el último dron se acercara al objetivo. A las 4:50, el kamikaze número 3 emergió del humo del dron caído como un fantasma. Le quedaba solo 3% de batería. Uno de los motores delanteros vibraba con violencia después de casi chocar contra los escombros. La señal de control se había debilitado, los datos de retorno estaban casi cortados, pero el algoritmo de guiado ya no necesitaba intervención del operador. Vio el piso 36 de la torre Mosfilm. Volvió a fijar el centro de la bandera rusa que brillaba en la pantalla LED. Entonces hizo su última corrección de rumbo, y se lanzó en picada a una velocidad de aproximadamente 225 km por hora. La carga hueca, con un peso aproximado de 0,9 kilogramos, detonó directamente en el exterior del piso 36 del edificio. A una velocidad de aproximación de unos 225 km por hora, el kamikaze no solo golpeó el vidrio, concentró toda su energía de impacto en un punto estrecho del sistema de fachada. La onda expansiva atravesó el grueso vidrio templado multicapa, penetró el marco metálico que sostenía la pantalla LED y destruyó los grupos de control eléctrico ubicados detrás de la capa exterior de la fachada. En unas pocas milésimas de segundo, la temperatura en el punto de explosión subió hasta los 4000 grados Celsius. La presión de la detonación se extendió por las cajas técnicas, provocando un cortocircuito en el sistema de alimentación de la tira LED que mostraba el símbolo de la victoria. La reacción en cadena comenzó casi de inmediato. Los paneles LED del piso 36 parpadearon violentamente, con secciones de luz desprendiéndose de la imagen general. Un resplandor azul-blanco atravesó el humo negro, reflejándose hacia abajo sobre las superficies de vidrio y convirtiendo la parte media de la torre en una fría línea de luz en la noche de Moscú. Dentro del sistema técnico del edificio, los interruptores de protección intentaron cortar la corriente creciente. Pero el cortocircuito se había extendido demasiado rápido por las rutas de cables decorativos, las fuentes de alimentación LED y las cajas secundarias de distribución. El sonido no parecía una sola explosión. Sonaba como una cadena larga, seca y rápida de crujidos eléctricos, resonando dentro de la carcasa de vidrio de un símbolo arquitectónico moderno. Durante unos 5 segundos, el exterior de la torre Mosfilm, de 170 metros de altura, brilló como una antorcha artificial. Luego, toda la gran pantalla LED comenzó a parpadear, deformarse y hundirse en la oscuridad. La imagen de la bandera rusa desapareció. El texto de felicitación por el Día de la Victoria también quedó completamente apagado. Lo único que quedó fue humo, vidrio destrozado y luces rojas de emergencia parpadeando en los pisos superiores. De vuelta en el centro de Moscú, la actuación propagandística de que todo seguía bajo control empezó a derrumbarse frente a los ojos de la gente. Un segundo antes, la torre Mosfilm todavía era un fondo brillante para el ambiente del desfile. Un segundo después, el edificio de 170 metros de altura quedó envuelto en humo. La pantalla LED se apagó. Ya no había pancartas de felicitación. Ya no brillaba la bandera rusa sobre la fachada de vidrio. Ya no se proyectaba una imagen de victoria en el cielo de la capital. Solo quedaban las sirenas, las luces de los vehículos de emergencia y la niebla helada rodeando el cuerpo de la torre. En esa niebla,
El silencio pesaba más que cualquier palabra de propaganda. Ucrania no solo golpeó una pantalla LED en el exterior de la torre Mosfilm, golpeó la sensación de seguridad que el Kremlin siempre ha intentado construir alrededor de Moscú. Un edificio de 170 metros, que antes brillaba con mensajes de felicitación por el Día de la Victoria y con la imagen de la bandera rusa, quedó hundido en humo, vidrio roto y oscuridad en solo unos segundos. Lo más importante es esto: no hubo víctimas humanas. El ataque no estaba dirigido contra civiles. Fue diseñado como una advertencia política y militar controlada, lo bastante fuerte para hacer que Moscú escuchara, pero lo bastante precisa para evitar convertir el mensaje en una tragedia. Aunque los medios rusos puedan llamarlo un incidente menor o una provocación fallida, la imagen de la torre Mosfilm apagándose cuenta una historia diferente. Ucrania demostró que las capas de defensa aérea alrededor de la capital rusa ya no crean una zona inviolable. Pantsir, S-1, Pole, 2-1, Tor, M2. Los equipos de seguridad en tierra y toda la red de vigilancia urbana fueron obligados a reaccionar ante pequeños UAV mucho más baratos que los sistemas usados para detenerlos. En términos militares, esta es una lección fría de la guerra moderna. El misil más grande, el radar más fuerte o el sistema más caro no siempre deciden el resultado. A veces, lo que marca la diferencia es un algoritmo autónomo, una ruta de vuelo baja, señuelos baratos, el momento exacto del ataque y la capacidad de convertir la propia confianza del enemigo en una debilidad. En términos psicológicos, el mensaje es mucho más pesado. Si un UAV puede alcanzar un símbolo en pleno centro de Moscú, entonces ningún lugar puede seguir considerándose completamente seguro. Ni las afueras. Ni el centro de la capital. Incluso en la mente de los planificadores rusos, la zona alrededor del Kremlin ya no parece una fortaleza inmune. Pero el mensaje de Ucrania no es destruir por destruir. El mensaje es este: Ucrania tiene la capacidad de responder, pero lo que realmente quiere es un alto al fuego duradero, una paz sostenible y seguridad para el pueblo ucraniano. Kiev quiere que Moscú entienda que Ucrania busca la paz no porque sea débil, sino porque ya ha pagado demasiado con sangre, primaveras perdidas, ciudades destruidas y familias obligadas a vivir bajo el sonido de las sirenas antiaéreas. Por eso, el ataque contra la torre Mosfilm no fue solo un ataque con UAV. Fue una advertencia escrita con humo y oscuridad sobre el cielo de Moscú: si Rusia sigue rechazando un acuerdo real, la guerra ya no será algo que ocurra solo lejos de sus fronteras. Y ese es el mayor significado de esta operación. Ucrania no necesita demostrar que quiere que la guerra continúe. Solo necesita demostrar que tiene la capacidad suficiente para obligar al otro lado a tomar la paz en serio.